Buenos días, vamos a iniciar. Muchas gracias que acudieron a este llamado. Obviamente este tema y este suscitador de hoy, que todos conocemos, la Bernardo Elizondo, aquí en la ciudad, nos dio mucho la atención y es algo interesante. En la comisión hemos acostumbrado presentarnos para ver quién viene y qué par nuestro puede estar aquí. Se me hace que hoy nos vamos a saltar ese paso porque son muchos y nos vamos a llevar un buen rato para dar este tiempo a Bernardo, quien acostumbramos aquí leer una semblanza de nuestro expositor que ha hecho, que estudios tiene y demás. En este caso creemos que no es necesario. Todos conocemos a Bernardo, en la universidad y en otras, sabemos de su capacidad y su trayectoria. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a todos por estar aquí. El tema que nos mueve a estar aquí el día de hoy pues es de suma importancia. Hay un clamor popular, ¿verdad?, sobre tanta cambio. Yo comentaba con algunos amigos que pues por lo menos en lo que es los últimos 20 años, la vida laboral que hemos tenido, no nos había tocado vivir una época de tantos cambios y de tantas presiones. Yo recuerdo de niño, ¿verdad?, pues aquellas evaluaciones que mencionaban en la casa y esas épocas de crisis. Pero ha sido un cambio, una época de tanto cambio y de tanta frialdad de los políticos hacia la sociedad, no la había yo vivido. Y es un tema pues que de alguna forma nos preocupa. Se junta esto y se junta Trump y el gasolinazo y el caso es que tuvimos un inicio de año, ya no quisiera decir complicado, pero sí interesante. Y bueno, pues dentro de las cosas que podemos capitalizar, pues no nos gustaría, porque honestamente es el tipo de amparos que no te gusta manejar porque sabes que hay un daño a la economía y a la sociedad, pero pues es nuestra labor hacerlo y además la sociedad nos lo está demandando. Hay algunos, y para no platicar más y entrar en materia, vamos a empezar primero con el impuesto predial. Yo creo que si pudiera dividir en porcentaje cuál es los aspectos de inconstitucionalidad más importantes, yo creo que este es uno de ellos. Se reforma en los artículos 21 bis 3 y 21 bis 4, principalmente es el 21 bis 3 el que nos ocupa, para establecer dogmáticamente y por decreto, que la realidad es otra, que los contribuyentes ahora tienen la obligación de determinar el impuesto predial. Es decir, le otorgan al impuesto predial el carácter de autodeterminado. Y esa es una situación que no la puedes hacer por decreto, sino que tiene que llevar todo un procedimiento, si lo quieres hacer así. Y para entrar en materia, pues básicamente existen dos categorías de impuestos: los determinables y los autodeterminables. Los autodeterminables implican que el contribuyente lleve a cabo un cálculo de mutuo propio, sin que exista ninguna intervención por parte de la autoridad. Lleve a cabo la presentación incluso de una declaración o una manifestación unilateral ante la autoridad, en la que haga el conocimiento de la autoridad ya sea el cálculo del impuesto o solamente el impuesto que resultó a pagar. Y en ese supuesto la autoridad conservará sus facultades de comprobación. Nos suenan aquí estos como ¿cuál impuesto? Pues incluso el impuesto de la renta, el impuesto de valor agregado. Nosotros hacemos nuestro cálculo, nuestro contador lo hace con nosotros, se determina y se liquida. Si la autoridad no está de acuerdo o tiene alguna duda, pues conserva sus facultades de comprobación. Queda muy clara la naturaleza del impuesto. En materia local, incluso por ejemplo el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que también gravita sobre la propiedad raíz, es un impuesto de carácter autodeterminado. ¿Por qué? Porque es el notario el que lleva a cabo el cálculo del impuesto en auxilio, digamos, del contribuyente, y presenta un aviso, una nota declaratoria, le llaman, del impuesto de la adquisición de inmuebles ante la autoridad, y la ley establece que si la nota se tiene por aceptada y si no se rechaza en 10 días, se confirma lo que le llaman afirmativa ficta, es decir, te doy por bueno tu cargo, conservando facultades de comprobación, pero queda se convierte en ese momento, incluso hay una jurisprudencia reciente de este circuito de pleno,
en un acto de autoridad, susceptible de ser controvertido entre las autoridades. Esa figura de la afirmativa ficta, es decir, aunque no exista un acto de autoridad propiamente dicho de autoridad, el silencio de la autoridad por ese plazo de 10 días configura la afirmativa ficta y convierte a esa nota declaratoria en un acto de autoridad susceptible de ser controvertido a través de los medios de defensa legales. En el caso del impuesto predial, pues todos sabemos que es muy diferente. El impuesto predial es de cálculo complicado. El cálculo, estuvimos haciendo algunos ejercicios, no es nada sencillo. Incluso hasta el día de hoy tenemos a una serie de clientes, e incluso en lo personal, algunas propiedades no han arrojado el saldo a pagar del impuesto predial en las páginas de internet con la tesorería, porque están haciendo los cálculos que son complicados, no son sencillos, y hacerlos de forma masiva pues les ha generado un problema. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, pues hay que determinar el valor del suelo conforme a los valores que emite el Congreso del Estado. Hay que determinar el valor de la construcción también conforme a los valores que emite el Congreso del Estado. Si tiene más de profundidad de 25 metros, hay un factor ahí que se tiene que tomar en consideración, de mérito, digamos. Si es condominio, pues imagínense, pues tienes que dividir el terreno entre el número de edificios por el número que pensaste y te da una cantidad estimada, digamos, del valor catastral, que sirve de base pues, para cualquier contribución sobre la propiedad inmobiliaria, llámese predial, llámese ISAI, y algunos derechos incluso que prevé la propia ley. Entonces, en el momento en el que sale esta novedad, nos dimos a la tarea de investigar un poquito a qué se debe este tema de tratar de darle el carácter de autodeterminable a la contribución. Viene de la naturaleza. Tú le puedes decir pato a un perro, pero no porque le digas pato a un perro va a ser pato. La naturaleza intrínseca, la estructura del animal es otra. En este caso, el predial, pues igual es una contribución de carácter determinable por la autoridad, o sea, necesita un acto de autoridad. Y este precepto anteriormente establecía que la autoridad administrativa era la encargada de determinar el impuesto predial. Es decir, las tesorerías municipales tenían la facultad de determinar el impuesto predial a cargo de sus clientes, y la siguen teniendo, nada más que por decreto se la quita. Entonces resulta que investigamos un poquito y llegamos a la iniciativa que le dio origen a este precepto. La iniciativa la formula hace un par de años y no la habían atendido los diputados hasta ahora. La Asociación Metropolitana de Alcaldes está asignada por 10 alcaldes del área metropolitana. Y básicamente lo que más nos llamó la atención, que vamos a entrar en materia, es que la fundamentación y motivación de la iniciativa, los argumentos que sustentan la modificación que se pretende del precepto, pues son inconstitucionales, a todas luces. Es increíble lo que ahorita vamos a ver. Y bueno, ahí se los dejo en suspenso tantito, nada más para ahorita entrar en materia y leerla. El artículo dice sobre el valor catastral de los predios, que se fije en términos de la ley respectiva, los contribuyentes procederán a la determinación del impuesto predio. Es decir, pues hay dos temas aquí. Primero, tienes que determinar el valor catastral y segundo, determinar el impuesto predial. Adicionalmente, el artículo traía una leyendita que adicional porque decía que las tesorerías municipales eran las encargadas para efectos del artículo 2118, que es el que establece la tasa. Se quitó esa disposición, que también creo que puede ser un tema de inconstitucionalidad, pero en suma se tiene que determinar el valor catastral a fin de llegar a la determinación del impuesto predial. Por cierto, si tuvieron la oportunidad de ver la reforma para este año, de veras me llamó mucho la atención la pobre redacción de la misma. Hay faltas de puntuación, hay párrafos en algunos preceptos, por ejemplo, ya estábamos viendo el tema de nóminas, se les olvidó poner el punto final, y una bola de errores gramatológicos y ortográficos muy interesantes. Como que le hicieron al vapor, y bueno, pues ahora ya le están dando para atrás estas cosas. Yo creo que no se dieron ni cuenta de lo que estaban votando.
Estimamos que existe una violación al derecho de defensa, porque me voy a permitir leer la iniciativa. Esta es la parte medular. Por tanto, a fin de prevenir la problemática antes expuesta, o sea, la problemática se refiere a que estamos promoviendo amparos y juicios contra la determinación por estimarlo ilegal o inconstitucional en ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido. Esa es la problemática. A fin de prevenir que la problemática antes expuesta siga lastimando las finanzas públicas de los municipios, se propone esta soberanía adecuar la modificación la modificada ley de Hacienda de los municipios del Estado de Nuevo León, particularmente sus artículos 21 bis 3 y 21 bis 4, y subraya. Con esta propuesta se pretende reducir, entre otras cosas, los costos que generan las instancias jurisdiccionales en defensa del patrimonio público y evitar las devoluciones de los impuestos con sus actualizaciones, recargos e intereses. Yo no sabía que se generaban recargos e intereses, pero bueno. De esta forma, se pretende garantizar la prestación de servicios públicos a los que se encuentran obligados los municipios en términos del 115, tales como seguridad pública, alumbrado, limpieza, tratamiento, inspección de residuos, calles, parques, jardines y todas aquellas que se determinen según las condiciones socioeconómicas que correspondan. Entonces resulta que, pues como estábamos ganando los juicios, porque el impuesto era declarado ilegal y inconstitucional, pues no era gratuito que ganes el juicio. Para ganar tienes que tener la razón. Y suficientemente la razón ahorita como están los tribunales, no te la dan fácil. Pues esa situación les molesta. Esa situación les molesta y ellos estiman que se necesita una reforma para bloquear los juicios. O sea, no vamos a corregir la ley y a quitar las ilegalidades o los aspectos de inconstitucionalidad. En eso ya sabemos que es inconstitucional, pero vamos a quitarle el derecho a contribuir. ¿Qué les parece? ¿Y los diputados compraron el boleto? Por ahí un diputado, que me reservo el nombre, dijo, es que está equivocada la ley. Todos los impuestos son autodeterminados. No es cierto. Auto quiere decir que uno solo lo calcula. Hicimos un poquito más de estudio, porque me llamó mucho la atención y además me molestó el hecho de que te quieran quitar un derecho que tanto se ha luchado por ellos. En la Ciudad de México, por ejemplo, lo que hace la autoridad sí le da el carácter de autodeterminable, pero trae todo un procedimiento para esto. Aquí no lo trae. Ese procedimiento consiste básicamente en que la propia autoridad te hace una propuesta. No sé, los que han vivido en la Ciudad de México conocerán mejor de este tema. Te hace una especie de propuesta y tú la aceptas o no la aceptas. Si tú la aceptas, bueno, pues se convierte en un acto, digamos, unilateral. La hago propia, entonces me la propones, la hago propia, la acepto. Ah, bueno, como si me autodeterminara, digámoslo así. O no estoy de acuerdo. Y si no estás de acuerdo, pues no sé, hay un procedimiento conforme al cual tú puedes objetar el valor catastral y tú puedes decir, pues esto está mal, ¿no? Y yo no voy a pagar conforme este valor, y puedes incluso pagar con un valor inferior. Es una autodeterminación. Hay una declaración unilateral de la voluntad por parte del contribuyente sin que medie un acto de autoridad de contrario. Entonces, ese es un aspecto que me parece interesante y preocupante. El tema aquí es que el que lo sugirió aparentemente esta propuesta, según nos han dicho, es un ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa que tenía nexos con el alcalde de San Pedro y se le ocurrió tan sencillo como que, pues, si pudieron haber dicho, ¿verdad? Pues no procede contra el impuesto predial. Es así de burda la reforma. O sea, la reforma es muy burda porque no aguanta un análisis de constitucionalidad. Esto, yo no he visto la exposición de motivos, pero quiero pensar que vaya a ser algo parecido. Este es el origen que motivó la reforma. Entonces, me parece retrógrado, me parece que vamos para atrás en los aspectos de inconstitucionalidad, y también me parece que hay una clara violación de garantías constitucionales. Ese es el primer aspecto. No sé si tengan algún comentario o seguimos adelante. Bueno, esta es la continuación de la iniciativa que dice: queda claro que el contribuyente que esté interesado en la devolución de las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales
seguirá en aptitud de hacerlo a través de la solicitud de devolución del pago del indebido, en términos del 23 del Código, por lo que la resolución que recaiga tal solicitud constituirá el acto administrativo susceptible de impugnación por las vías legales que correspondan. O sea, ellos saben que te van a quitar un derecho, el derecho de impugnar. ¿Cuál era la lógica de esto? El recibo de pago del impuesto predial era considerado un acto de autoridad. ¿Por qué era considerado un acto de autoridad? Porque el artículo famoso 21 bis 3 establece que las tesorerías municipales eran las encargadas de determinar. Entonces, si eso es así, pues el recibo de pago se constituye en un acto de autoridad susceptible de ser controvertido a través del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado o a través del Poder Judicial de la Federación mediante juicio de amparo. En cualquiera de las dos vías cambia. Entonces dijeron, bueno, vamos. Ellos pensaron que en el momento en el que se constituía el impuesto en autodeterminable, ya te quitaban todas tus defensas. Y ese fue el objeto, lo cual no es cierto. Sí te quitan el contencioso de entrada, te quitan la posibilidad de irte al contencioso o a la justicia administrativa, porque el Tribunal de Justicia Administrativa en su ley orgánica establece, o la ley de justicia administrativa establece básicamente que procede el juicio contra actos de autoridad, y ha determinado, ya nos ha tocado, que los recibos de pago de alguna contribución autodeterminable pues no son actos de autoridad, que resulta que tú mismo voluntariamente fuiste a pagar y se supone que tú mismo determinaste la contribución, lo cual no es cierto. O díganme ustedes, yo lo que pensaba ver, si yo digo que el predial de mi casa, que es la de ustedes, vale 3,000 pesos, y yo llego a la autoridad y digo, yo quiero pagar 3,000 pesos, eso yo me lo autodeterminé. ¿Qué me va a decir la autoridad? No, espérame, aquí dice que vale 10,000 pesos. No, pero yo quiero pagar 3, respétame. Inténtenlo hacer, a ver si alguna tesorería del Estado se los acepta. Oye, bueno, ¿cuál es la lógica del colegiado que se negó el amparo personal, como dices tú, sobre ese tema de autodeterminación? Que se había impugnado en el contencioso. Por el primero, ¿no? Nosotros controvertimos la ilegalidad, se nos pasó el término. Me la sé porque sí, por eso ya tenemos experiencia, y muy deleznable la realidad es que de esa sentencia. Resulta que adquirimos una comunidad y fuimos a pagar bueno, el notario efectuó el pago del derecho de registro. Ya lo habíamos ganado por la vía del amparo, pero resulta que ya no tenía yo el plazo del amparo. Cuando llegó la escritura, ya se me había ido. Luego voy por el contencioso y luego reclamo de inconstitucionalidad. Ya se ha declarado inconstitucional el pago de derechos por falta de proporcionalidad y equidad. Entonces me dice el contencioso, para mi sorpresa, que al final me resuelve sobreseer el juicio, porque resulta que el pago de derechos es autodeterminado. Dije, a ver, no es cierto, ¿cuándo va a ser autodeterminado el pago de impuestos? De derechos. Sucede lo mismo. Llega tú al registro público de la propiedad y yo quiero pagar 100 pesos por esta inscripción. Te van a decir, no, pues te vaya bien, ¿verdad? El que sigue. No te lo van a registrar. Pero por alguna razón, en la ley así dice que los derechos son autodeterminados. Entonces controvertimos esa situación y dijimos, le arrojo la carga de la prueba de la autoridad para que no demostró. Entonces lo que hicimos fue, nos fuimos a la revisión, la confirma, nos fuimos al amparo, y yo peleé precisamente este aspecto. Yo peleé al respecto, pero el colegiado se zafó diciendo que la contribución era de carácter autodeterminado. Así es. No tuviera el derecho a la justicia. Entonces resulta que llegas a estar en un estado de indefensión. ¿No por mayoría o por unanimidad? Pero fíjate el problema en el que te topas, que es el mismo problema que entonces resulta que si el cobro de derechos, vamos a suponer, o de predial, es ilegal, no lo puedo controvertir. Solo te queda la vía del amparo indirecto. Solo te queda la vía del amparo indirecto, o bien lo que dicen los señores ilustres que formularon la iniciativa, pues le pide la devolución. Entonces ya contra la negativa de la devolución, pues ya veremos a ver qué hacemos. Entonces esto destaca que ellos saben que esto es inconstitucional, pero dicen, bueno, pero te voy a dejar la vía de la devolución. O sea, por lo pronto pagan, aunque esté mal el cálculo.
¿verdad? Y si está mal, entonces pues bueno, ya luego lo revisaré. Es un poco, Bernardo, lo que pasó con las consultas, ¿no? Cuando dijeron que eran vinculantes, eso hasta que se te aplicara. Hasta que se te Entonces aplicara. ahí básicamente es donde te dice que fue lo que la Corte resolvió. Exactamente. Y eso no era inconstitucional porque al final hasta que se lo aplicaran podría ser. Yo digo, es Quitarte un un tema de derecho. exceso de justicia es totalmente. Además ya sabemos qué va a pasar aquí. ¿Qué va a pasar cuando vayas a ustedes de abogado? No te van a contestar, te van a aportar una par por el octavo, Por supuesto. 8 meses, y ya ves que familia es una ejecutoria Si tu justicia se va a ir a 3 años, y métele lana al procedimiento. Ahora, la vía que sí queda abierta es la del amparo, porque hay una jurisprudencia de la Corte que dice básicamente que no obstante que una contribución sea autodeterminable, también es cierto que sí autoriza a partir del momento de la autodeterminación de corre el término para impugnar la inconstitucionalidad de normas. Entonces, eso, según el alcalde de San Pedro y los que formulan la iniciativa, pues no pensaron en eso. O sea, la idea era quitarse todo, ¿verdad? Por eso ha declarado el alcalde que no van a proceder los amparos, con mucha seguridad, porque eso es lo que le han dicho sus asesores que formularon la iniciativa esta. Se van a amparo. Pero eso vamos a ir al amparo, no te queda otra opción. Yo sí voy a intentar un juicio contencioso para tratar de demostrar a través de las páginas de internet del municipio. Si tú te metes, llegas a la conclusión pues, de que el impuesto es autodeterminable. Tú metes la página, le pones clic en el cálculo de impuesto predial, te arroja un estado de cuenta, ya que pones el número y ahí mismo puedes pagar. Sí creo que puede haber un aspecto abierto en el contencioso. De entrada lo van a ofrecer, porque es lo más sencillo. Van a decir, pues es autodeterminado, pero sí creo que puede haber. Sin embargo, es de mucho riesgo. Muy probable que tengan que hacer una facilidad de la página. Es que se te salgan con lo que se te puede ocurrir. Pero sí creo que en este caso sea más viable el amparo. Pero ya después de darle muchas vueltas, porque el amparo sigue procediendo. O sea, la aplicación de la ley se está dando. Incluso creo yo que ese es un aspecto interesante sujeto a la opinión del foro. El momento en que tú determinas, este tema de establecer a cargo del contribuyente la obligación de calcular el impuesto predial, desde mi particular punto de vista, está transformando todo el sistema de tributo. Todo el sistema. Pues ahora lo tengo que calcular yo. ¿Y qué quiere decir eso? Si me está transformando todo el sistema, me daría oportunidad de controvertir todo el sistema, aunque no se hayan reformado las leyes específicas. Pues. Ahora lo determinado, ¿cómo va? Porque ahora traen la novedad, ¿verdad? De que te dicen, nada más puedes controvertir la disposición legal. No, pero a menos de que se afecten las demás, pues está afectando. Ahí te puedo explicar la jurisprudencia aquella de la novena época cuando se reclamó IMPAC, que es todo un sistema, es una jurisprudencia de la segunda sala, lo puedes impugnar en conjunto, aunque los otros no se hubieran modificado. Exacto. Pero siempre relacionado, de una forma que. Sí, o sea, es un componente del. La declaración ahora me toca a mí, resulta, por decreto, ¿verdad? Entonces, sí me pareció de muy mala fe. Al final, fíjense lo que dice. Más aún, la reforma propuesta no transgrede la esfera jurídica del grueso de la población nuevo leonesa. O sea, de las que sí promovemos juicios, si lo transgrede, a contrario censo. Okay. No transgrede la esfera jurídica del grueso de la población. No, pues nomás el que se defiende. Es obvio, ¿verdad? El que no se defiende, pues a ese no le afecta. Entonces, en contrario censo, reitero, sí transgrede la esfera jurídica del que no es el grueso de la población. Que sí se defiende. Es la raza que tiene alto nivel contributivo. Dice que anualmente cumple con su obligación tributaria ante el municipio. Pues solo esa minoría con alta capacidad contributiva es quien por lo general impugna este tributo a través del recibo municipal. O sea, confesión expresa. Para mí es una confesión expresa de inconstitucionalidad por violación al derecho de defensa. Inclusive, ¿verdad? Los propios correspondientes de la Corte, en ese sentido, para justificar la constitucionalidad, al contrario, se te dice, con esta manifestación, los patrones, ¿no? Porque típicamente en el contexto federal, cuando vas a reclamar sobre algo, te dicen, no, pero fíjate que en un párrafo de la iniciativa decía que bla, 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 y con eso es suficiente. Exacto. Aquí es claramente inconstitucional.
Claramente, o sea, el motivo que generó es de inicio es inconstitucional. Sobre el mismo particular, el artículo 25 de la Convención Americana del Pacto de San José, que también garantiza el derecho de los derechos humanos de audiencia y seguridad jurídica, dispone lo siguiente: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Entonces, en el momento en el que el objeto de la iniciativa lo que busca es quitarme el derecho de defensa, pues claramente está transgrediendo el 25 del Pacto de San José y el 17 de la Constitución Federal. Los estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. El artículo 25 establece una obligación positiva al estado consistente en conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, los cuales pueden estar reconocidos en la Convención Americana o en la propia ley interna. No sé si tengan algún comentario. Muy claro. Ahora, este es otro tema muy interesante que va de la mano. Si partimos de la base de que un impuesto autodeterminable, vamos a suponer que quisiéramos hacer el impuesto predial autodeterminable, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué tendría que hacer la ley? Bueno, pues la ley me tiene que decir cómo le voy a hacer para autodeterminarme el impuesto, cuál es la mecánica, cuál es el procedimiento. Fríamente te dice que sobre el valor catastral vas a llegar a la determinación. ¿Cómo le hago? Al grueso de la población, ¿cómo le vas a hacer? Debería establecer un procedimiento. ¿A qué me refiero? Principalmente a la necesidad de presentar una declaración, un aviso o una manifestación unilateral de voluntad. ¿Ante quién la voy a presentar? ¿En qué plazo? ¿En qué condiciones, supuestos, etcétera? No lo prevé. Porque no es cierto, porque no es autodeterminable. La autoridad, todos lo sabemos, los jueces que van a conocer, hay que preguntarles: ¿pero usted determinó su impuesto de su casa? Y seguro no lo ha pagado. Entonces, Estados Unidos no hay predial. me parece que viola las garantías de seguridad jurídica y de legalidad tributaria, porque no te establece un procedimiento para llevar a cabo el cálculo y la determinación. O sea, no por el hecho de que tú digas que es autodeterminable, es falso, no lo es. Violación al test de proporcionalidad. Han salido algunas tesis interesantes en materia de proporcionalidad, pero no de proporcionalidad tributaria, sino que la propia Corte le llama test de proporcionalidad, y hay 4 etapas que sería en materia de otra plática completa. Pero básicamente lo que dice el test de proporcionalidad es que para que una norma sea constitucional, conforme a la 1416, cualquier reforma en cualquier ley tiene que ser, valga la redundancia, proporcional y adecuada a la medida al fin que se persigue. Pero es proporcionalidad tributaria per se, No, del impacto. Exacto. O sea, la medida que genera la reforma, de entrada debe ser un fin lícito, digamos, constitucional. Aquí la medida que está buscando el legislador y los alcaldes que pongan la iniciativa es quitarle un derecho de defensa. Yo creo que no aguanta ningún análisis de inconstitucionalidad. ¿Cómo va a ser proporcional la medida? De entrada no pasa ni la primera etapa, porque la primera etapa dice debe de ser congruente la medida con el fin perseguido. Aquí es congruente la medida con el fin perseguido de quitarte un derecho constitucional de defensa. Viola esto. Ahora, lo interesante de esto es que si ganas esto, pues se acabó el sistema. Eso es lo que no me lleva. No, pues ni les pasó por. Es un aspecto de inconstitucionalidad novedoso que nos da la oportunidad de impugnar el sistema en su conjunto, y que de obtenerse la inconstitucionalidad pues va a quedar exhibido el control de imperio. No nomás te aplica, no me vas a aumentar, sino en sí
toda la mecánica de cálculo del impuesto al no ser clara, por no establecer un procedimiento claro y adecuado, al pretenderme violar el derecho de defensa, al no aguantar el test de proporcionalidad, no me puedes aplicar. Ahora, se da un momento en el que yo recuerdo que cuando fue el tema de tenencia, se generó una molestia muy fuerte también aquí en el Estado hace unos años. Y llegó el momento en el que los 3 tribunales colegiados de Sonora concedieron el amparo por 3 motivos diferentes de inconstitucionalidad de tenencia. Después la Corte le dio la torre a los 3. Pero de entrada, el juzgador también se sentía agraviado. Dice, pues esto es inconstitucional. Y cuando lo sienten en voz propia, ¿verdad? En el caso propio, como es el predial, yo creo que no deben de ser ajenos a esa realidad. Eso quiero pensar. Ante las presiones que va a haber de los municipios, y principalmente de los municipios, creo que puede ser un momento en el que sí se pueden conceder los amparos. O sea, hay argumentos suficientes de defensa. Otros aspectos que ya han sido analizados y los destaco como quiera es el de los baldíos y predios comerciales, industriales y de servicios contra los de casa habitación. O sea, se establece en el predio una tasa del 2, del 3 y del 4. Ellos dicen que es del 1, del 2, más el 1 y el 2 más el 2. Porque hay una sobretasa. Si el uso del inmueble es comercial o de servicios, pues paga el 1 más. Y si es baldío, paga el 2 más. O sea, el doble. Eso ya ha sido reconocido inconstitucional, es decir, de jurisprudencia de aquí del circuito. Básicamente porque se ha reconocido que no se atiende a la verdadera capacidad contributiva, o sea, el uso que le des, o la característica de baldío o no baldío, comercial o no comercial, no atiende a la verdadera capacidad contributiva. Lo que debe de regir es el valor del inmueble. Pero este 21 bis 8 ya está así. Ya está vacío. Sí, nada más que pues hay que seguirlo pegando. Mayor te da una tasa de descuento del 50%. Si no, sí, pues ganarlo por lo pronto por baldíos, por ejemplo. Yo creo que es increíble que si tienes tu casa y tienes el terreno de al lado, pagas más el terreno que la casa. El terreno de la casa. Que el terreno, o sea que no, que la casa, que el terreno con la casa arriba. Porque en uno le aplicas el 2 y en otro le aplicas el 4. Pero el hecho de que lo hayas pagado, ese término social, sí te pueden pasado. Siempre y cuando te lo consideren que no se modificó el sistema de software. Hay que pelear que se modifica derivado de todo el sistema tributario para después que también nos van a decir lo mismo que los que vaya, hay una variación a uno de los agentes especiales que es la tasa. No me digas que no cambia todo. Sí, pero ahí, porque si Pero acuérdate que ahí hubo de los dos. Sí, exacto. Primero nos dieron la las torres. del pleno lo que te dice es que la exención sí la puedes pelear. Sí. La frecuencia de la corte lo que te dice es que no puedes pelear los demás elementos. Sí. Sin embargo, a mí me llama la atención eso. Digo, si nos llegan a sobreseer por consentimiento, yo creo que es muy aceptable mencionar que aquí se reformó todo el sistema. O sea, en el momento en que tú cambiaste la regla del juego, es decir, ahora tú lo determinas, pues ¿cómo no vas a cambiar todo el sistema? Pero en el otro, decías que la corte dijo que no podías impugnarlos. Pero ahí no se modificó todo el sistema. Bueno, digo ahí, pero ahí no la tasa. ahí fue la tasa, que nosotros decíamos que sí se modificaba todo el sistema. Exacto. Que al final, lo que el pleno de aquí, que creo que es el pleno sigue vigente, es las exenciones sí. O sea, no los demás elementos, las exenciones sí. pero únicamente en la parte del aumento. Es que según yo, es interpretación, porque más que el aumento sería por una tasa diferente. Es que de las jurisprudencias o las resoluciones favorables que se obtuvieron fue una inequidad que no estaba justificada, pero únicamente respecto del aumento. Bueno, los que yo vi, el efecto fue para que no lo pagaran. Completo.
A ver, por algunos tribunales colegiados. Sí, aquí. Y al final. Pero luego se fue a la corte, ¿o qué pasó? Al final, los últimos amparos. Los últimos de la corte. No, el pleno En el segundo, Y en el segundo le están dando hoy. ¿Cuáles son los jueces? No, ya no. Ya no. Ya no. Porque es el No, pero. A ver, ¿a cuál premio se refiere? La última tandita. Sí, la última tanda. Van a ganar por todo. Para que A mí no me tocaron de esos. A mí tampoco. Lo ¿Por que qué? vimos nosotros, en la firma que obtuvimos favorables por el tema de inequidad con instituciones educativas, fue por el diferencial, además de Sí, bueno. no cumple. Pero a lo mejor ahí Digo, y eso duraron un periodo hasta que Claro. se cambió el criterio, ¿no? Que ya Pues es que debió haber sido te la deben de dar completa, nomás que quisieron. Es que no puede ser pues, Pero una cosa es que sale diferencia y no todo, pero Sí. algo se mencionaba que no se consideraba, según te entendí, como una modificación del sistema. Porque no son modificaciones del sistema, las excepciones por propia naturaleza no pueden modificar el sistema. Son así intactos. Si analizas la naturaleza política en una extensión, pues es una especie de hecho imponible inverso. Sí, sí, No está modificando el sistema. Pero en el caso de este, Ahí sí se modifica. pues ahora resulta que tú determinas el impuesto. Pues yo sí creo que se está modificando todo el sistema. Absolutamente. Claro que el juez de distrito lo más probable es que te vaya cuando entra vámonos. Oye, Bernardo, digo, a lo mejor vamos a platicar ahorita más adelante, pero en relación con es que según yo recuerdo, en la Constitución estatal está la obligación de ser el municipio que según es corresponde. No sé si, creo que, no me acuerdo, creo que haber visto un párrafo donde se establece claramente la obligación de que eso tiene que ser determinado por los municipios. No sé si, No sé, sería interesante analizarlo. Yo no lo analizo. según yo, El 115 seguramente debe ser. híjole, O sea, que se refiere al estatal, ¿no? Sí, a la Constitución estatal. donde Porque está la obligación. Constitución estatal, lo que peleamos mucho tiempo y lo ganamos fue que a raíz de la reforma, creo que fue en 2002, se establecía la obligación de los ayuntamientos de proponer las cuotas y tarifas aplicables para el cobro No puede ser el municipio. Así dice la Constitución. O sea, De legalidad no pueden hacer eso. sí, o sea, el municipio tiene que proponerlas y el Congreso disponer. Aquí resulta que en toda esa época los municipios no proponían las cuotas y tarifas. Entonces lo peleamos y se reconoció que sí tenía ese interés jurídico, que es el primer tema. Incluso hay una tesis por ahí. Y se consiguió el amparo por una total. Porque No tienen establecida. sí, o sea, te están cobrando un impuesto, pero sin que previamente el municipio hubiera cumplido con su obligación de proponer las cuotas y tarifas aplicables al impuesto. Entonces estuvo ganando por un tiempo, luego se formó una contradicción, como siempre, y la Corte determinó que no tenía ese interés jurídico para reclamar ese tipo de violaciones, sino porque está prevista en el 115. El 115 no te da garantías individuales. Se la sacaron de la manga, ¿sí? Como las deducciones estructurales indirectas. Así Ah, es. Eso es resultado de que ponen hacia los secretarios un proyecto que concede el amparo y un proyecto que niega en el que niegas y postulas toda clase de Teorías. teorías. Exacto. Yo no iba a decir así. Teorías novedosas. Teorías novedosas. Entonces, pues resulta que no recuerdo yo esa disposición, pero sería interesante si fuera así. Nunca he leído, yo no he leído, nunca he leído la Constitucional Constitución. interesante. Pero sí recuerdo que vaya, se establece en el 115 que el municipio es responsable del cobro de las propiedades, o más bien es titular de los derechos. Ahí debe estar ese punto que pero bueno, lo dejamos pendiente. ¿Qué? Sí, dice eso. ¿Cuál? La Constitución, lo que estás El diciendo. 115, por Yo ejemplo. recuerdo, es que no sé si era el 115, la verdad, me acuerdo haberlo visto y dije, mira, me llamó la atención que se establecía la obligación a cargo del municipio, lo cual desde luego se contrapone con esto. Si fuera eso, sería papito. estaría toda. Pero con mal. Y si lo encuentras, pues ahí circula. Ponte con el amparo. Una vez, digamos, Bueno, pues esta es la tesis que comentamos de baldíos, y ya la conocen. Aquí el efecto es que te den la exención, vaya, que te quite la sobretasa. Sí va a ser sujeto a tema. Ahora, hay otro tema ahí interesante que vale la pena mencionar, un poquito técnico. Yo llegué a una conclusión después de mucho tiempo.
pero a ver qué opinan. Si el impuesto es autodeterminable, como lo es, porque pues así está en la ley, ¿cuánto? En ley es autodeterminable. Entonces, ¿es autoridad responsable el municipio o no es autoridad responsable el municipio? No, no debe ser. Técnicamente no debe ser. Pero resulta que, digo, no sé qué opinen. Yo creo que Que no puede, no haber autoridad. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando peleamos ISAI, no hay autoridad responsable, ejecutora. Aquí de entrada, yo creo que hay argumentos para decir que los municipios, pensando en que no te argumenten la cosa de consentimiento, pues, ¿es autoridad responsable o no es autoridad responsable? Si no los, yo pienso que no de entrada. De entrada. El problema es que si no los llamas y luego se les ocurre decir que por lo que hay un argumento que por el que creo que se puedan agarrar y decir que sí que es el recibo de pago. Pero pues la República siempre dijo que no es acto de autoridad. Si no es acto de autoridad, ¿cómo lo trae? Pero es un acto a partir del cual se computa el inicio. Sí, pero creo que tu diseño es el caso de los notarios, en materia federal y en otros contextos donde han dicho, el notario no es autoridad, es el auxiliar. Cuando salió ese tema del ISAI, me acuerdo que señalamos en uno o dos amparos al notario, y así se admitió. Y algún juez sí lo emplazó y otro no. Por notario es yo qué quiere. Porque ya ves que había una disposición en el quinto que te decía que cuando un particular ejerza funciones de autoridad, porque la jurisprudencia te dice que el notario es el que te la aplica. Total, la cosa fue que no fuera. Entonces en el ISAI tú te vas contra el gobernador, contra el Congreso y nada más porque no estaba refrendada. No había la reforma, no estaba refrendada porque ya lo subsanaron, que ese es otro aspecto que se subsana en este tema. Estuvieron ganando los amparos hasta el año pasado por ese motivo. Había un par de artículos, tanto en Predial como en ISAI, que no traían el refrendo del tesorero. Se caía por mayoría de votos, incluso. Me llama la noticia que no haya convencido a uno de los magistrados, una cosa tan obvia. Pero bueno, subsanan esa violación dentro de las cosas, ahorita comentamos eso. Pero bueno, también el otro tema es tablas de valores aprobadas por diversos municipios. Ya hay tesis también de esta, una de la Corte de San Pedro, que te establece que este edificio es de primera. ¿Qué es primera? Y el de atrás es de segunda y el de, ¿sí me explico? No te establece para la determinación de los valores comunitarios de construcción qué es primera, qué es segunda y qué es tercera. Lo que además te complica más tu cálculo. Porque resulta que si yo, vamos a suponer que el impuesto sea autodeterminado, y yo quiero determinar el impuesto a este edificio, ¿cómo sabes si es primera o es segunda o es tercera? ¿O de cuarto? Nomás hay tres. Pero vaya, bueno, esas categorías se pelearon en amparo hace años y se ganó ese aspecto de inconstitucionalidad. Y el efecto es que te la consideren de tercera, que te dan un bajón en el ese es otro aspecto, y los decretos traen el mismo vicio. Pues esa es la jurisprudencia de San Pedro. Básicamente dice que las tablas de valores contenidas en los decretos referidos establecen en la segunda y tercera columna las características del inmueble objeto del predial que permite su clasificación en un tipo determinado de bien, mientras que en la cuarta columna se señala el valor unitario por metro cuadrado de suelo o construcción que le corresponde al bien respectivo, conforme a tres posibles montos aplicables que corresponden a una mínima, media y máxima revelación de capacidad constitutiva. Sin embargo, los parámetros que la autoridad administrativa debe observar para el efecto de clasificar determinado bien en su categoría no se encuentran establecidos en ley, por lo que queda el arbitrio de la autoridad de establecer los criterios de clasificación respectivos que resulta violatoria de la garantía de legalidad. Se permite un margen de arbitrariedad para la determinación de la base gravable. Lo anterior no implica que los contribuyentes deben de pagar el impuesto, como siempre le ponen la Corte ahora en las tesis, sino que te apliquen la Hay un aspecto ahí que estuvo destacando un diputado local, en el caso de San Pedro, que va a ser interesante su análisis, porque resulta que aquí en San Pedro subieron, pues, en promedio un 30 o 40%.
llevaron hasta el 100 y hasta más los valores. Pero la propuesta que originalmente había hecho el municipio iba mucho más alta. O sea, la propuesta que formuló el municipio del Congreso iba incluso en montos muy superiores. Entonces llega al Congreso, empieza a protestar la gente y el Congreso resiente la presión y dice, pues esto está exageradísimo, sí, pues sí, ¿para dónde me hago? Pide los estudios de valores de la Junta Municipal Catastral y dice, bueno, pues estos están altos, pero no tan altos como los, por decirte, en unos proponían 200% y en este pues un 40%. Entonces dice, bueno, pues vámonos por estos. Y la reforma que se aprobó, según hemos visto en medios, es con base en esos valores propuestos por la Junta Municipal al municipio, no al Congreso. Es decir, los valores que fueron materia de aprobación no pasaron por la aprobación del ayuntamiento en San Pedro. Entonces, pues ahí violas, hay un dispositivo por ahí, no me recuerdo cuál es, en la ley de Hacienda de los municipios, y el propio de 115, que dice que tienen que, los municipios son los que tienen que proponer. Pues aquí pues existe esa violación. Pueden salirte con la novedad de que no puedes generar ese interés jurídico, que porque es el 115 y dice que. Creo que la ventaja que tienes hoy es que, bueno, todos tenemos que ir al legítimo, cuando menos. Una parte. Sí tengo un interés legítimo, no me diga que no. Ahí yo creo que es muy difícil que se lo puedan sacar. Son muy ágiles. Muy creativos. Ándale, puede ser que tienes interés legítimo para esa situación. Sí. Bueno, era lo que comentábamos, esta es una forma que se subsana el vicio de inconstitucionalidad por falta de refrendo del artículo 21 bis 8, que era que comentamos que no tenía el refrendo del 18. Creo que ya lo traen. Ya lo traen. Lo publicaron idéntico, pero ahora ya trae. Si, no sé si para entrar en el segundo tema son 4 o 5. El ISAI pues básicamente aumenta la tasa del 2 al 3, que es un 50%, sobre el valor catastral ya aumentado. Entonces sí va a ser un gravamen que incluso en algunos municipios va a ser más alto que el predial. Porque pues subiste, si de por sí ya el 2% de la operación es muy alto, le subes el 3 y sobre un valor inflado, pues en algunos casos no va a ser el 2, va a ser el 4 o el 6 de lo que hubiera sido el año pasado. Algunas operaciones que se alcanzaron a ingresar, hay un transitorio, el aviso, ¿cómo se llama? 92, preventivo. Con anterioridad al 31 de diciembre se van con la tasa de ¿Preventivo o preventivo? creo que dice preventivo, tengo la idea que es preventivo. Pero tuvo que haber ingresado antes del El 31 de diciembre. Sí, o sea, por el hecho de que trajeras un certificado de libertad de gravámenes sobre la propiedad después del último movimiento que se ha dado en el año 16, no era suficiente, tuviste que haber metido el aviso. Sí. Y ese aviso no me lo puedes meter hasta antes. Hasta antes del 31. Ah, sí se puede meter. No estaban de vacaciones. Sí, claro, las 15. Entonces hasta que Se lo puedes meter. Me pregunto si lo puedes meter entre el 15 y el 31. Eso sí no sé. Eso sí no sé. Es que un notario se aventó la puntada de que con el solo hecho de haber tenido un certificado de libertad de gravámenes del 16, se podía argumentar que la operación estaba propalada bajo Pues ese sí, artículo. sí, Pero tú- entonces ahí se me hizo un poquito. No, si tú vas con un aventurado. notario y el notario te levanta una fe pública, una fe de hechos en la que va y se presenta en el catastro y dice, yo quiero presentar, esto está cerrado, no se la puedo recibir, yo creo que pudiera jalar. La ley te da, y uno resulta que tú cerraste la puerta, no tengo que cerrar la puerta. Sí, en ese caso sí, pero la sola expedición de certificado de libertad de gravámenes No, no sí, necesariamente, pues puedes pedir un certificado de libertad de gravámenes porque vas a grabar una garantía sobre la propiedad. Ahí lo que tendrías que hacer es, le arrojas la carga a la prueba, niego en forma lisa y llana que la oficina estuviera abierta, nomás que por consecuencia no pude presentar. Pero Te tendrías que arrojo la haberlo carga a la presentado el día prueba. 2. ¿Cómo? O sea, tendrías que tener presentado el día 2 de enero para decir, pues nada Sí. más abrieron y lo presenté. Sí, exacto, exacto. Si lo presentas ahorita, Exacto. te van a decir. Sí, exacto. Sí, o sea, estuvo cerrado y yo el primer día fui a primera hora pues, Y al final, pues, el notario solidario es el notario, que es
si se vende el tiro. Ahora en ISAI nada más se reforma la tasa, no se reforman otras cuestiones. Entonces, la sola reforma de la tasa sí veo yo complicado, no sé qué opinan, que te abran la puerta para otros temas. Salvo que te vayas por el lado de la tasa y peleas las exenciones. Ya todas han hecho ya las peleamos hasta el cansancio. Entonces, sí veo complicado ISAI. Bueno, estos son los artículos que pudieran, ya dijeron en casi prácticamente todos, que todo se vale. A mí el que me hace mucho ruido es el de las asociaciones religiosas. Creo que sí, sigue, por más que ellos digan que no hay una justificación, el de los partidos tampoco. En el 28 bis 1 son las diversas fracciones, más que otros artículos. Sí, vaya, tú sí pudieras pelear bajo el criterio de convención la inconstitucionalidad de la tasa, porque existen otras exenciones o tasas preferenciales, ¿verdad? Son de 2 cuotas Sobre esa base. sobre esa base, que es nada, es muy baja. El problema es que todas estas ya se han peleado en otras ocasiones y no hay voluntad, yo no he visto la voluntad de nada. Esas son las exenciones. Bueno, pues luego ya vienen algunos otros impuestos sobre hospedaje, ahí ha habido mucho ruido, porque resulta que hay una asociación de hoteles en el Estado de Nuevo León, conforme a la cual hace años, cuando se constituyó el famoso impuesto, el objeto del impuesto era fomentar la actividad turística, y se tiene un convenio. Pero resulta que el problema es que se subieron la tasa del 5 al 7, pero además la asociación se reunió con los diputados y le dieron un fin específico. Un decreto en donde decía, este impuesto se va a destinar a tal cosa. Entonces le llega al gobernador, yo no sé si de buena o de mala fe. Dice que pensar que una persona es buena, pero pensar que es mala es mejor. Aquí en este caso yo creo que desconfiar puede ser mejor. Pero resulta que no, la confianza es buena, pero la desconfianza es mejor. En este caso particular lo veta el gobernador la reforma, porque dice que no puede destinar un específico, lo cual puede tener un aspecto de inconstitucionalidad, y dijeron, bueno, pues vamos a defender eso. Entonces, sin embargo, tras bambalinas lo que se menciona es que se quiere llevar esa recaudación no al turismo, sino a la bolsa general o particular de algunos funcionarios. Luego, el Código Fiscal del Estado, bueno, pues esto es lo que le están dando aparentemente reversa, que establece el aseguramiento precautorio de bienes cuando se impide el ejercicio de facultades. Se reforma el 44 la facultad de la autoridad para practicar visitas. Se introduce, este es el que me hace mucho ruido, el 51 bis, facultad de la autoridad para determinar la simulación de actos jurídicos. No existe ni siquiera en materia fiscal federal, más que en un artículo ahí en la ley de renta del 12. Y además hay un debate importante si puedes extrapolar desde el título 6 ese artículo, nomás el título 5, el título 6 a todo el sistema. La autoridad opina que sí, hay quienes están en contra de Prodecon que dice que no, que está solamente alojado en paraísos fiscales y paraísos extranjeros. Nada más. Aquí te lo introducen esta medida. Aquí está, la medida existe muy acotada en materia federal, solo para aquellos casos en que una persona moral mexicana lleva a cabo operaciones con refipres, en grosso modo. Pero aquí en el Código Fiscal sí le dan dientes muy fuertes a la autoridad de tal forma que pueda determinar la simulación. Es una ley de oro. A ver, pero la segunda ley de oro. Imagínate los cuatro. A ver, no es el objetivo. No es voy a decir que estamos bien. Pero esto es general, no tiene que ver con Israel o con Predial. No, eso está en código. Es general. Con todos. Es general para las leyes fiscales Del Estado. Y te dice cuál es el efecto, o sea, para efecto de Recalificar recaracterizar operaciones. Sí, igual así, operaron el 77 de la ley. Pero se la llevan a todo, para todo el sistema, no es en código. No es lo que sí está. Está grave. Terrorismo.
Y el tema también Porque aparte no la van a saber usar, ni siquiera la van a saber usar. No, La van a sí, saber sí. Sí, para cobrarte sí. Luego ya te defenderás, ¿verdad? Pero sí. A ver, pero para efectos de impuestos federales no van a aplicar el código fiscal. No. Eso nomás para los impuestos aquí del Estado. Nada más. Entonces, que lo grave sería que en renta, el ejercicio de las facultades de coordinación se aventaran el trompo a ruña, ¿verdad? Ya lo han intentado, que era lo que estamos comentando. O sea, sí lo han intentado. Aquí en el Estado. No, a nivel federal. Ah, bueno, a nivel federal, pero esto. Eso lo que nosotros tuvimos ya peleado 3 veces. Hemos ganado por distintos temas, pero de fondo no hemos entrado frontalmente a. De hecho, un tema interesante hablando de la retroactividad que le pudieron dar a esto, ¿no? ¿Es de aquí para adelante o también todo No, va a ser para todos lados. Porque desde luego, por ejemplo, el hecho de caracterizar los hechos ya explica que sea se determina un elemento de tributo, ¿no? Sí. Parecería que sería retroactivo. Aquí en el circuito ganamos una de 177 que le aplicaron a una persona física de efecto retroactivo. Pues lo que peleamos en sala y en colegiado lo confirmó en el REF fue esa facultad es para adelante porque es una norma sustantiva, no de procedimiento. Y el ejercicio que está revisando no existía esa facultad. Entonces no han entrado realmente al. Pero por ejemplo, si te vas al 17, ¿cuál es el de los comprobantes fiscales? El 29, ¿no? Sí, no, pero me refiero a la facultad que tiene la autoridad. 17H. 17H. Si te vas al 17H y sus fracciones, ya la Corte dijo que ese sí lo pueden aplicar en forma retroactiva. Y el 69. Y es la misma cosa. El 17H de renta. Sí, de código. De código. Código federal. Entonces te dicen como quieren, ¿no? Esa tuvo la fortuna de que nos lo compraron una sola regional aquí y el colegiado también lo confirmó. Porque en el fondo sí estaban muy feos. Pues es que se apoya, si te basas en esos últimos criterios del 17H, te van a decir que no. Yo creo que está mal, pero. Además, en ese caso, el problema que tenía el asunto es que era una persona en registro. Entonces estábamos grabados y sí era demasiado ancho. O sea, en el fondo estaba horrible. Sí, sí. Bueno, Bueno, el 42, ¿lo puedes volver otra vez? 42, 44. el aseguramiento precautorio, ahora andan diciendo que le van a dar para atrás. A eso y a qué otra cosa. A ese es el que yo he escuchado, nada más. ¿El 42? El 42. Me preocupa el 51 bis. Eso es peligroso. ¿Y el Ese no han 44? dicho. El 44 es para. El 44 es para practicar visitas de meter expedición de comprobantes. Si quieren tirarle los factureros, que tengan la capacidad de tronar algo Sí. tipo de nación. 69 versos. Sí. Ahora, este también me preocupa, este tema. ¿Cuál, perdón? El impuesto sobre nóminas. El 158 bis. La retención. Sí, hombre. No, pero aquí. Básicamente se establece. ¿Cuál es la base? Aquí. Lo que dice el artículo se introduce en un artículo 158 bis, conforme al cual las personas físicas y morales que contraten la prestación de servicios personal se encuentran obligadas a retener o que impliquen la tenencia personal, están obligados a retener el 3% del valor total de las contraprestaciones sin incluir el IVA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este edificio se tiene un guardia de seguridad o dos guardias de seguridad. Los guardias de seguridad seguramente son subcontratados. Entonces, lo que va a tener que hacer el condominio, conforme a la reforma, es ¿cuánto es la factura de seguridad? Los 10,000 pesos mensuales. Reténle un 3%. Le vas a pagar, a retener un 3%, que se va a hacer un relajo porque no va a cuadrar la declaración con, ¿cómo se llama? El pago con la factura, porque le retuviste un 3%, ahí de entrada va a haber más, súmale la retención, vas a tener que juntar los dos para retener el impuesto. Pero te van a tener que dar una constancia de retención. El patrón. El El que recibe el servicio, en este caso un condominio, se va a tener que dar de alta en el registro estatal de contribuyentes. Vete a hacer fila al pabellón con una bola de papeles, a ver cómo te atienden. Ve y haz fila y te vas a dar de alta como retenedor. Y le vas a decir que a la empresa de seguridad que ahora le vas a retener el 3% de la factura. Y si hay un saldo a favor,
Entonces la empresa que expidió la factura puede pedir la devolución, porque pues seguramente le van a tener más. Hay una disposición ahí en la misma ley que ellos te pueden comprobar cuánto es. Pero si por alguna razón no está correcto, pues tú eres el que lo vas a llevar como retenedor y eres responsable solidario. Entonces sí trastoca todo el sistema porque y cada mes vas a tener que estar enterando el impuesto y el otro y le vas a entregar una constancia de retención al otro señor, un gorro bruto. Y el otro pues va a decir, oye, pues si yo te di la factura de 10,000 pesos, pero pues 5,000 eran utilidad. Ah, bueno, pídele tesorero. Mañana te lo devuelvo. Sí, porque la representación va a incluir el gasto administrativo de markup, incluso cuestiones de nómina, que son netamente nómina, pero son exentos. O sea, pues, vale. Si te establece la posibilidad de que tú le cobres nada más, que le retengas nada más. Sí, nomás que si hay algún riesgo la llevas tú. Allá por allá. Perdón. Sí, pero menciona quien contrate la prestación de servicios de personal. O sea, mi primera posición es, yo no contraté personal. Correcto. Yo contraté servicios profesionales independientes de seguridad, de comedor, Sí. O sea, servicio personal sería cuando es el verdadero outsourcing tipo manpower. Mira, vimos un condominio, por ejemplo. Más que tú topas con dos realidades. Yo también pensé lo mismo y dije, pues no, ¿cuál es el servicio? Es monitorear seguridad y ya. Vimos las facturas del año pasado del condominio y decía, la factura decía un elemento de seguridad. No, pues No, y el contrato, los contratos. Ese, primero. Segundo, tendrías que modificar el contrato para que no diga. Tercero, si practican una visita y le preguntan ahí al vigilante, ¿usted dónde trabaja? ¿No? Aquí le reporta. Va a brincar. Cuarto, a partir de enero entran las facturas estas de nómina digital. Y según me dicen, no las he visto, pero tienen que poner en ese recibo quién es su patrón y dónde trabaja, o sea, dónde está prestando servicio. Entonces, yo estoy de acuerdo, nomás que si lo vas a hacer, tienes que hacerla y para no dejar cabos sueltos no está sencillo. ¿Y cómo se paga esa retención? Tienes que pagar en la tesorería. O sea, te tienes que dar de alta así como retenedor. retenedor y luego pagar, digo, adicionalmente a tu impuesto sobre nóminas que Sí. por los trabajadores. Y si no estabas dado de alta, pues date de alta por primera vez. Bueno, y aquí hay otro tema que yo he platicado con varios clientes, que es el relativo al IVA. Cuando te vas a tener un problema porque no hay un rubro de retención en la factura de impuesto sobre nóminas. Entonces cuando vengas tú a acreditar tu IVA, el SAT te va a decir, oye, no, pero es que tú pagaste 10 pesos y la factura dice 13. Entonces como pagaste 10, entonces no me pagaste el IVA completo. Sí. Te van a decir de los 10 que pagaste, entre el 1.16, ese es el IVA efectivamente. Digo, normalmente se contratan servicios, por ejemplo, que no sé si también aplique servicios de limpieza o algo a una compañía, ¿verdad? O sea, el contrato se hace entre la empresa y otra empresa. Pues no sé si ahí también aplique esta disposición, Claro, y la otra empresa entonces a lo mejor, digamos, en su factura va a tener que desglosar esa retención, como se hace con otro tipo de retenciones, no lo sé. No, la ley, esta cosa, el artículo no dice eso. No dice que Nomás tenga que dice, venir en un comprobante. el golpe no va o sea, al prestador de servicio le afecta solamente, que es importante, solamente que le van a pagar menos. Y obviamente él va a tener sus broncas en IVA y demuéstrale a Hacienda que por qué no es la misma cantidad. Pues es que fíjate que me retuve el otro y trae mi IVA faltante, entonces ¿quién lo paga y por qué no acreditaste y por qué no? Va a ser un relajo. Pero la disposición va encaminada a molestar al que recibe el servicio. Sí. O sea, entonces ahora es, digamos, es una carga, imponen una carga por el simple hecho de contratar nosotros, legal y correcto. Que ya se establecieron algunas otras en materia federal también gravísimas. Porque ahora para que puedas deducir y acreditar el IVA, tienes que acreditar que le pagaron el Seguro Social y el Infonavit y el número que utilizaste. Juramentado de Sí. Entonces es un complemento, ¿no? Yo creo también a la modificación a nivel federal de las fuerzas. Sí, sí. Sí, aquí el tema es que está muy ambiguo a quién tienes que tener, porque a lo mejor si te vas un poquito de servicios de personal, hasta ahí todavía estás a salvo, ¿no? Sí. Pero le siguen leyendo y hay un último párrafo que importaron el 14 de IVA.
Y ahí fue donde yo creo que, como dicen los grandes, torció la puerta de bravo, porque definitivamente te dejan, o sea, meten todo. De hecho, ahí ya todo lo que pensamos. Ah, sí, porque dice, se considera prestación de servicios toda obligación de hacer y no hacer y no O sea, entonces les encantó el concepto, ¿no? O sea, actos, omisiones, o sea, lo que tú quieras ahí va a entrar, ¿no? O sea, y está en la ley. O sea, ni siquiera está perdido por ahí en algún. No, está en la ley. De hecho, los servicios personal lo asumimos por lo que viene aquí en los motivos. Pero tú lees el artículo te dice, por la prestación de servicios, incluyendo aquellos que te proporcionan personal. O sea, parecería que es servicios y más. Pero ya detectamos, no la traigo ahí, bueno, sí la voy a traer. Pero hay una disposición, en resumen, digo, para no tener que sacar, que dice que el contribuyente tendrá la obligación de retener. Yo soy contribuyente. Sí, yo no soy contribuyente. O sea, está hecho, perdón la expresión, pero así la van a. Y la ven en varios párrafos, sin punto. O sea, sí, ahí muy mal la disposición esta. Pero lo que más me preocupa es, déjame una redacción, ¿verdad? Del hecho que sí. Y por lo que veo, el grueso de la población no está enterada de esta cosa. Han salido unos, a mí me llegó una comunicación del gobierno del estado como que la están mandando por ahí así, Spam. Sí, por spam. Sí. En donde te dice esto, te avisa, pero nadie sabe. Allí en el golpe. Sí, o sea, ahora tienes esta serie de obligaciones nuevas. No, la verdad es que yo en la experiencia los que saben son los grandes corporativos, porque tienen la bronca de el desfase entre diciembre y enero y la retención. No, y tienen contadores que les avisan que hay tal problemática. Cuando tienes un día hablar de gente a tu servicio, pues ese número es una cosa brutal y casi todas tienen source, entonces. Ahora, se va a generar, ahí por ejemplo, no le veo yo tan claro, el problema va a ser la carga, pero ahí mismo tú dices, bueno, pues cuánto paga, cuánto hace, cuánto pago yo. El problema es la base, porque te dicen, oye, yo tengo gente que anda por todo el país, pero si está aquí, ¿cómo calculo? ¿Cuál es la gente que efectivamente está en Nuevo León? Sí, y esa es una. Y la otra es que si tú eres el retenedor, si un cliente te dice, ¿cuánto le retengo? Yo le diría, reténle el 3. Digo, si te quieres cuadrar en salud, reténle el 3. Y el que te prestó el servicio le dice, no la friegues. Yo de ese 3 no es perpetuable a la evolución. Yo creo que esto, como no se ha dado cuenta la gente porque hemos andado con todos los demás temas, en algún momento va a tronar. Pero ¿por qué te va a decir que Oye, no es interés? Porque tú le vas a... El valor de la factura ya trae utilidades y ya trae... ¿Sí me explico? A lo mejor la base de nóminas, la factura es de 10,000 pesos masiva y a lo mejor el elemento de seguridad le pagan 3. Okay. Y tú le estás reteniendo sobre 10. Porque tú vas a decir, no la friegues. Entonces me están reteniendo Entonces nada más, la ley te dice, bueno, ve y pide la devolución a la tesorería del Estado. Oye, seguramente ya te tocó platicar con algún cliente y te digan, ¿qué crees? O me dices cuánto vale tu hora, o te retengo el 3, ¿no? Un contador me preguntó que si nosotros, pero no aplica para ser prestador de servicios independientes. No, o sea, que otra vez, vete al 14. Parece que el servicio de personal, no hay servicio que no presta el personal, digo, o sea. El tema es que ahí yo estoy de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo, si te vas a la disposición y te vas, se va a entender por prestación de servicios. Yo digo, evidentemente es broma. puede llegar a ese extremo. Evidentemente es broma, pero al final del día, una autoridad medio cuadrada, sí se anda diciendo y me debe. No hay de eso. La factura en enero, la pagas en enero, normalmente es 2 de diciembre. Y entonces es a partir de enero. Entonces sería en la revolución que haga el febrero. O sea, ya le debiste haber estado ahorita haciendo. No. Se supone que no, porque las facturas que pagas en enero son las de diciembre. Entonces es la prestación del servicio en enero. Entonces que la de enero me la facturan en febrero y cuando la paguen. Ahí es cuando va a ser. El artículo dice, el 158 dice, están obligadas a retener y enterar este impuesto las personas físicas y morales, unidades económicas, asociaciones de participación, fideicomisos, federaciones, estados, municipios, entidades paraestatales, todos los que se les ocurren, y organismos autónomos que contraten la prestación de servicios de contribuyentes domiciliados
domiciliados dentro del Estado o en otra entidad federativa, los cuales incluyen la prestación de servicios de personal. Prestación de servicios de personal. Por eso creo yo que te puedas zafar de la prestación de servicios independientes. ¿Qué artículo es? Que se En considera el como 58, más abajo Sí. es adicional. Dentro del territorio del Estado, la retención del impuesto se efectuará al contribuyente que preste los servicios contratados, debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente durante los 15 días siguientes al pedido respectivo. Cuando para la determinación de la retención se desconozca el monto de las remuneraciones al trabajo personal realizadas por el contribuyente que se trate, dice, se desconozca el monto de remuneraciones al trabajo personal realizadas por el contribuyente que se trate, la retención debe determinarse aplicando la tasa del 3% al valor total de las contraprestaciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes que corresponde, sin incluir el IVA e independientemente de la remuneración con la que se designe. La retención del impuesto prevista anteriormente no libera a los contribuyentes directos de la obligación de presentar su declaración, en la cual podrán acreditar el impuesto que les haya sido retenido en el periodo y en su caso cubrir la diferencia del ingreso de nóminas que resulta a cargo o solicitar la devolución. ¿Cuándo va a salir a cargo? En el supuesto que dicha retención genera un saldo a favor. Para efectos de la devolución a que se refiere, deberá solicitar los requisitos del código, copia de los comprobantes, acusos de recibo, declaración de entero de impuestos federales efectuadas a dichos trabajadores. Fíjate, o sea, para que te den la devolución tienes que demostrar haber pagado seguro social, que tiene que ver seguro social con eso. Entonces, si por alguna razón no les gustan los pagos de impuestos federales, te van a negar la devolución de nóminas que es estatal, que tiene que ver una cosa con otra. Diseñado para no devolver. Está diseñado para no devolver. Y las contribuyentes que se refiere tienen que solicitar la inscripción en el registro estatal de contribuyentes como retenedores. Para los efectos de este es el artículo que les decía, los contribuyentes a que reciban este artículo deben solicitar suscripción en el registro estatal de contribuyentes como retenedores. Entonces, contribuyente Es el prestador. Tomando la. Así es. Los retenedores. para efectos de este artículo se entiende por prestación de servicios toda obligación de hacer, de no hacer o permitir asumida por una persona en beneficio de otra, cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes. Está ahí, dice, toda obligación de hacer o no hacer asumida por una persona en beneficio de otra, que es lo que tú mencionas. ¿Qué artículo es? Y cuando lo oí, las cosas que me paro por eso, que lo acota a personal. Pero estoy de acuerdo contigo que eso ¿Puede ser ruido? a la autoridad le va. Oigan, ¿hay algún plazo para emitir factura después del hecho imponible? Ahora, ahí nada más entre paréntesis, si te vas tú a la naturaleza del impuesto, la naturaleza del impuesto, en los artículos que no se reformaron, parten de la base de que hay una prestación de un servicio personal subordinado. Sí, claro. Pues, concatenada esta tontería que pusieron aquí, con el artículo que establece los sujetos y el objeto del impuesto, pudieras concluir que no te aplica para servicios personales independientes, porque no hay una prestación de un servicio personal subordinado. pero tu, o sea, vamos, el prestador de servicio tiene una nómina. Sí, o sea, un despacho no tiene empleados, o sea, no Claro. son los empleados. Sí, no, pero lo que me refiero es cuando, sea, si yo le presto un servicio a un cliente, no hay una prestación de un servicio No, personal estoy de acuerdo subordinado. contigo. No, estoy de acuerdo contigo. Nada más que evidentemente tú tienes una nómina. Y si alguien de repente pues, se brinca los primeros párrafos y te dice, para efectos de este artículo se entiende por prestación de servicios toda obligación de dar, de hacer, toda obligación de hacer, pues, ¿qué crees? Ahí está. Todos los servicios. Estoy de acuerdo. Sí. Que, ¿En qué te puedes defender? Sí, está mal. claro, pero que se pueden defender, pero también te pueden atacar a través de eso. Son responsables solidarios, las personas físicas o morales y todos los demás que mencionamos que contraten o reciban la prestación del trabajo personal, incluso hablan de trabajo personal, lo que implicaría una ¿cómo se llama? Relación laboral. No obstante el pago que realicen por conducta de un tercero. Entonces, bueno, pues aspectos de inconstitucionalidad yo creo que sí tienen. La única cosa es que yo no sé si valga la pena, ¿verdad? Tienen que pedírtelo expresamente y que valga la pena intentar pelear esta cosa, pero sí creo que puede haber aspectos de inconstitucionalidad. Y de legalidad, todo sí. Ahí de entrada, por ejemplo, esa disposición no es correcta, la que establece la obligación de darte de alta como retenedor, como contribuyente. Pues entonces yo no estoy obligado a darme alta como retenedor. Estás estableciendo la obligación de retener
Pero yo no soy, pero resulta que la obligación de darse de alta como retenedor se la pones al contribuyente. Y yo no soy contribuyente directo, es el otro. Yo soy responsable solidario. No, eso es una relación. Están confundiendo las figuras. Hay un caso que estoy son 3 días. Después del 3 días a partir Lo que de tú quieras, pues, es un tema que tú controlas. Tú lo emites, pero tienes. Y eso ya se cambió, que no es inmediato, según yo, ¿no? Antes eran 3 días para entregarlo, pero ahorita creo que ya es el momento de la operación. Según yo, es el momento de la operación, ¿no? Esto se vuelve un tema Evidentemente, aborrece. A eso es lo más perjudicial al A ver si nos contribuyente. damos La pregunta es de parársela. Pero lo que Ya no, ahora sí inmediato. pues digo, es lo que más te perjudica, esa es la interpretación que tienes así. Lo que pasa es que hay ocasiones en que extrapolando esto fiscal a la parte mercantil, hay ocasiones que te cobran facturas. No hay títulos de crédito, hay facturas. Entonces la gran pregunta es, bueno, y si te quieren cobrar facturas por servicios prestados en otro ejercicio, y ahorita sacas la factura, yo creo que las disposiciones fiscales te pueden llevar a argumentar que en el fondo hay una simulación en cuanto a la existencia de un pasivo. Vaya, lo estaba tratando de extrapolar a la materia mercantil. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Alguna otra No sé si pregunta? tengan algún comentario. ¿Comentario? Muchas gracias. No, hombre. Muchas gracias por Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por invitarme. Oye, no sé si sería bueno